Hola, saludos, bendiciones. ¿Cómo están? En esta oportunidad compartiremos, leeremos y aprenderemos sobre testimonios de vidas transformadas por Jesucristo en ciudades e ministros y alertas preventivas contra libertinaje y verdadero amor fraternal, dadas por Dios y Padre de Jesucristo a través del conocido San Pablo o apóstol Pablo o apóstol Paul. 5 detalles para entender mucho mejor estas evidencias de transformación. Número 1. Estas evidencias de testimonio o pruebas testimoniales de que Jesucristo transforma vidas en ciudades están descritas en el libro conocido como Carta a Tesalónica o Carta a los Tesalonicenses o sencillamente Tesalonicenses. Este nombre proviene de la existencia de la ciudad de Tesalónica, lugar existente en la actual República de Grecia, nación en Europa, ubicada en el mar Mediterráneo. 2. El autor. Dios Padre de Jesucristo es el autor de estas evidencias y Jesucristo es el autor de estas transformaciones en vidas humanas. Y esta serie de testimonios que vamos a escuchar son reveladas y entregadas a través del conocido apóstol Pablo, ex Saulo de Turquía o Saulo de Tarso, su nombre antes de conocer a Jesucristo y ser transformado también por Jesucristo. Estas cartas fueron escritas por él como testimonios y evidencia que Jesucristo transforma vidas. Las escribió en compañía de otros 2 ministros conocidos como Silvano y Timoteo. ¿Cómo fueron escritas? Estas cartas de testimonio o testimoniales fueron escritas en los territorios del actual y antiguo también mar Mediterráneo, en lo que hoy conocemos como Europa. Fue escrito en el idioma griego, principalmente, ya que en esa época el imperio griego conservaba su propio idioma a pesar de la invasión del imperio romano, desde Roma, Italia y el actual Estado Vaticano. Fecha. Estas cartas testimoniales fueron escritas aproximadamente 51 años después de que Jesucristo ya había resucitado y que por tanto Jesucristo ya se había hecho audible y visible delante del conocido Saulo de Tarso, que Dios mismo convirtió y transformó en Pablo, apóstol de Dios. Lugar. Estas cartas testimoniales que se comparten fueron dadas escritas a través del apóstol Pablo en territorios frente al mar Mediterráneo, cerca de la actual República de Macedonia Norte, a los territorios de Grecia, en territorios conocidos actualmente como Acaya y Filipos, en la República de Grecia. Básicamente el contenido de estas cartas son testimoniales, testimonios de vidas transformadas por Jesucristo en las ciudades, testimonios de vidas transformadas de ministros de Dios en varias ciudades, testimonio de intercesión por personas, testimonio público de otros lugares sobre personas que han sido transformadas por Jesucristo en ciudades y también alertas preventivas sobre el verdadero amor fraternal. Tesalonicenses. Libro interno de la Biblia. Bendiciones. Capítulo 1, 2 y 3. Escribe Pablo, guiado por Espíritu Santo de Dios Padre. Testimonios. Jesucristo transforma vidas en las ciudades y en todo lugar. Escribe Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Testimonio que Jesucristo transforma vidas en lugares. Escribe Pablo. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de ustedes.
pues nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor a ustedes. Y ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo de Dios, y de manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia, en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes su fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Testimonio de comportamiento de ministros de Dios. Escribe Pablo, apóstol de Dios. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, Grecia, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pero más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con criatura a sus propios hijos, con ternura, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser para nosotros muy amados. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes, así como saben de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Gratitud a Dios por los testimonios de transformación de vidas en lugares. Escribe Pablo, apóstol. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los de Judea, los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas.
Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los paganos, gentiles, para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos bastante ansiosos con profundo deseo de ver su rostro, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Testimonio de envíos de ministros de Dios para cuidado de los obedientes a Dios. Habla, escribe Pablo, narrativa hablada. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de su fe, por temor a que el tentador les hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí, sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver su rostro y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Y que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Advertencias contra el libertinaje sexual. Escribe Pablo guiado por el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Porque pues saben que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia,
como los paganos, gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano con este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes se los dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que les da el Espíritu Santo.